Paco Rosell, director de El Mundo. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras esta comparecencia que era clave en el curso de esta investigación, que desde el punto de vista político pues ha dado muchas noticias y no precisamente buenas? Bueno, era bastante previsible que el delegado del Gobierno de Madrid hiciera estas manifestaciones. No va a declarar contra sí mismo, como es lógico y natural. Hay que tener en cuenta que es su segunda declaración la que hace, y la primera negó que hubiera ninguna relación, que tuviera conocimiento de la situación sanitaria que le hubiera llevado a suspender la manifestación del 8M, pero a los días sucesivos hay que recordar que la Comunidad de Madrid remitió unos escritos que le había transmitido a la delegación del Gobierno en el que le advertía de la situación sanitaria y cómo estaba el coronavirus había avanzado en la Comunidad de Madrid. Precisamente a raíz de esos documentos que aportó la comunidad, se decidió su imputación por parte de la juez que lleva el caso, y es la declaración que se ha producido hoy. Es decir, la segunda declaración, también en la primera ocasión lo negó. Luego decir que no hay ninguna constancia de que el día 8 tuviera nada que ver en el repunte que se produjo el día 9, realmente el día 9 lo que se dieron, es decir, los datos que se tenían ocultados, y se comenzó a reconocer la situación. Parece bastante obvio que en esa manifestación solamente las personas que sabemos que iban al frente de la misma cogiendo la pancarta, pues muchos de ellos fueron afectados por el coronavirus, por el presidente, familiares del presidente, la mujer del vicepresidente y ministra de Igualdad, la ministra de Administración Territorial, y varios casos más que hemos conocido, solamente referidos pues a la cabeza de esa manifestación. No sé por qué el gobierno insiste en intentar pues ocultar esa realidad que es bastante. Después de esto, ¿qué recorrido le ves tú a la instrucción de esta causa, a la investigación? Bueno, ahora hay que tomar la decisión que adopta la juez, ¿no? Yo creo que la juez no creo que la declaración del delegado del Gobierno le haya, digamos, aportado gran cosa con relación a otras investigaciones, como son pues el informe que vimos antes de ayer en el diario El Mundo del forense, donde se pone en manifiesto cuál era la situación real, a los informes de la Guardia Civil y algunas otras indagaciones que ha hecho la propia juez. A partir de ese momento, pues ella, lógicamente, tomará las determinaciones que crean oportunas. Es verdad que además esta juez, por la alta sensibilidad política del caso, en el que el Gobierno ha hecho cuestión de gabinete, empezando por el propio presidente del Gobierno, pues está sufriendo muchas presiones de todo tipo, presiones que van desde la negativa a trasladarle información que requiere la propia juez, o el papel que está jugando en este caso tanto la Fiscalía como la propia Abogacía del Estado, que más que Fiscalía del Estado o Abogacía del Estado, pues son, parece, abogados particulares del delegado del Gobierno. Pues a propósito de la Fiscalía, hemos comentado anteriormente, Paco, cómo Italia, la Fiscalía de Bérgamo concretamente, va a interrogar al primer ministro, a Conte, y a dos ministros por su gestión de la crisis del coronavirus. Pretende saber por qué, por ejemplo, no se declaró zona roja un área que se convirtió en foco del virus y que creó una auténtica hecatombe en la región de Lombardía, en el norte de Italia. La Fiscalía de París también abre una investigación para saber desde el punto de vista de las administraciones públicas cómo se ha gestionado esto, porque hay denuncias al respecto y quiere saber si se han cometido negligencias, imprudencias, errores fatales o también, en fin, otro tipo de decisiones que han influido para que la situación no mejorara. Yo hemos puesto en valor precisamente lo que estas fiscalías están haciendo en contraste con las fiscalías en España, que torpedean cualquier investigación que se abre en ese sentido, como ha pasado con esto del 8M, ¿no? Bueno, es que digamos que hay que recordar una cosa bastante obvia, que la Fiscalía es el Ministerio Público, que tiene que preservar y velar por el interés público, no el interés de cada gobierno. Por eso, digamos, es el papel tan importante que ejerce una fiscalía en cualquier ámbito judicial, que puede llamar a un presidente del gobierno, puede llamar a un ministro o puede llamar a cualquier cargo público. Lo que pasa que lo que hemos visto es la ocupación de la fiscalía por parte de una ministra que ha hecho campaña a favor del Partido Socialista, y es la toma por parte de un partido de una institución del Estado, una institución pública, que es fundamental. Porque quiero subrayar dos circunstancias. Una primera,
si no hubiera, digamos, personadas otro tipo de acusaciones, si la Fiscalía no pide ningún cargo con relación al delegado del gobierno o cualquiera de los que se puedan ver involucrados en este proceso, decaería el proceso. Lo hemos visto en el caso precisamente del antiguo responsable de los Mossos, ¿no? Es decir, la Fiscalía pasa de sedición y abre la posibilidad de hacer por desobediencia la sugerencia que hace en esa intervención, y como no hay, digamos, ningún tipo de acusación, pues lógicamente decaería. Y luego hay otra circunstancia. En la reforma que está planteando el gobierno, que quiere que los fiscales instruyan los procesos judiciales, imaginaros con esta dependencia tan directa de un órgano político, ¿cómo íbamos a aclarar los grandes acontecimientos que necesitan, pues lógicamente, que la justicia pues los examine y depure las responsabilidades a que hubiera lugar? Bueno, hoy hemos asistido a una nueva sesión en el Congreso, control al Ejecutivo, que ha girado en torno a la crisis sanitaria y también económica. Hemos visto tensión, crispación incluso en algunos momentos, acusaciones por parte del presidente del Gobierno, que también te pregunto sobre eso, al Partido Popular, de querer aprovechar esta epidemia para derribar al Gobierno. Yo no sé, claro, en definitiva eso es un brindis al sol, porque en un Estado democrático como el nuestro, evidentemente a los gobiernos solo se les derriba, o bien con una moción de censura o en las urnas. No se contempla otra alternativa. Sánchez ha apostado por ello. No sé si es con el fin de desviar la atención o no, pero hay un problema mucho más gordo que todo esto, después del sanitario, que es el económico, y hoy la OCDE ha advertido de que España está liderando en estos momentos pues la caída, la mayor caída del PIB de todos los países afectados, con un desplome bestial en este año 2020, y vamos a ver en el 2021 cómo quedan las cosas. Bueno, ahí hay dos circunstancias. Yo creo que por un lado está la estrategia del gobierno de amedrentar la oposición. De hecho, pues casi todas las intervenciones han sido leídas por parte de los miembros del gobierno, por parte del gobierno o por parte del Partido Socialista, al extremo absolutamente ridículo de que el jefe de la oposición, Pablo Casado, le ofrece 4 pactos al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno te responde que tiene 2 opciones, o unidad o bronca. Pero vamos, si es que le acaba de ofrecer 4 pactos, 4 posibilidades de acuerdo, ni siquiera le responde a eso, ya lleva el discurso escrito. Pero luego hemos tenido por la tarde otra expresión de esa estrategia, que es que en la votación de la llamada renta mínima, digamos, se produce la circunstancia de que la exministra de Sanidad llevaba escrito el discurso y estaba, digamos, criticando con un discurso muy cargado de batería contra el Partido Popular, que curiosamente el Partido Popular le ha dado su voto favorable. Es una cosa absolutamente que se ve que hay un intento del gobierno de sobreactuar, de intentar amedrentar a la oposición, etcétera, etcétera. Claro, y luego hay otra circunstancia que a mí me sorprende. Cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, por la mañana le hace una pregunta Cayetana Álvarez de Toledo, y responde, bueno, ante esa pregunta enciclopédica que me hace usted, que no era tal pregunta enciclopédica, era pedirle explicaciones, porque estaba sugiriendo que la oposición estaba detrás de algún intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, que fue la intervención que hizo la vicepresidenta, en el sentido, ¿a qué juegan? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿A qué se dedican? ¿No? Y a esa pregunta le responde que ¿por qué no nos tomamos un café? Pero si es que el Congreso de los Diputados está para debatir, llegar a acuerdos, pedir explicaciones, no para sacar y anular la luz y taquígrafos que se exige en un Parlamento, que es la fiscalización de la labor de la oposición. Aquí lo que pasa es que tenemos que es un gobierno es un gobierno de oposición a la oposición. Entonces estamos asistiendo a una crispación, a un lenguaje absolutamente exagerado, en el que no se responden las preguntas, se le piden explicaciones sobre un tema y salen con otro. Es decir, estamos deteriorando, o también, como se están deteriorando muchas instituciones, una institución básica en una democracia como es el Parlamento, ¿no? Que tiene esa labor, la labor legislativa y la labor de fiscalización del gobierno. Y luego, en cuanto a los datos, que la segunda parte de lo que me preguntabas, Antonio, los datos son muy preocupantes, porque los datos de la OCDE, que somos es el país que está en peor situación, ¿no? Y yo creo que además las medidas que está tomando el gobierno
no son precisamente para recuperar esa situación, creo que es para derrobarla. Yo creo que ahora mismo tenemos con otro gobierno, a mi juicio, que estuviera a las cosas de la gente, a las cosas que le preocupan a la gente, no a los cambios de sistema, no a alteración de las reglas del juego, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos una liquidez extraordinaria por parte de Europa. Si eso se aprovechara de manera inteligente en proyectos adecuados, no para repetir la vieja política de Zapatero en su momento, sino de la manera adecuada, yo creo que sí se podría producir un efecto rebote en la economía española, que es fundamental. A medida que vayamos retrasando esa posibilidad, la crisis será más acusada en el caso español. Yo creo que la política que estamos poniendo en manifiesto es una política bastante errática y no va en la dirección de la recuperación que el país necesita. Claro, pero para eso no se puede estar culpando permanentemente a la oposición y especialmente al principal partido de la oposición, en este caso al PP, de querer derribar al gobierno, de aprovechar la circunstancia para acabar con este gobierno legítimo, etcétera, etcétera, y de hablar de golpe de Estado permanente. Yo no sé si esta obsesión por sugerir la conspiración golpista por parte del gobierno persigue de alguna forma desviar la atención sobre lo que realmente le preocupa y ocupa ahora mismo a los ciudadanos, que es, por un lado, controlar y acabar, si se puede, con el virus, y por otro, abordar la situación económica grave que tenemos por delante. Y para abordarla, evidentemente, tendría que contarse con el concurso del principal partido de la oposición. Bueno, esa es una estrategia que, desgraciadamente, Antonio, esas apelaciones continuas a los golpes de Estado, los autogolpes, etcétera, etcétera, ya se vivió en la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no? Es una estrategia bastante recurrente en el sentido de tú estás trabajando en una dirección, pero echas en cara al otro que es precisamente lo que quiere hacer, que es lo que tú vas a hacer realmente, con lo cual te quitas esa presión y sigues adelante y tomas decisiones como si fuera una cosa defensiva con relación a la estrategia del otro, y no es una actitud defensiva con relación a la estrategia del otro, es una estrategia que tú vas buscando y que vas trazando esas cortinas de humo, etcétera, etcétera, que desvíen la atención, y eso es lo que está sucediendo. Llama mucho la atención que en esa relación con la recuperación económica, de ir a Europa con una política económica, lo lógico sería que los grandes partidos nacionales, el Partido Socialista o el Partido Popular, llegaran a grandes acuerdos, pero estamos viendo que la agresividad que el presidente del gobierno dedica, por ejemplo, al Partido Popular, va justo en todo lo contrario con las obsequiedades que se dirige, por ejemplo, a fuerzas políticas de Esquerra Republicana de Cataluña, incluso a Bildu, etcétera, etcétera. Es que es muy llamativo el esfuerzo que hace el presidente del gobierno para intentar contentar a aquellos con los que termina inevitablemente pactando, porque desgraciadamente el presidente del gobierno no se está desmarcando de la política del llamado a la investidura Frankenstein, sino que sigue con sus aliados, y la votación de la última prórroga del estado de alarma se ha puesto de manifiesto que eso se sigue adelante, con el compromiso añadido además a Esquerra Republicana de Cataluña de recuperar la mesa de la autodeterminación. Por tanto, esa es la deriva que ha elegido el propio presidente del gobierno, y yo creo que además sigue la misma estrategia que le marca a su socio de gobierno, Pablo Iglesias. Es llamativo cómo está adoptando su propio lenguaje, cómo está adoptando sus descalificaciones, su análisis de la situación, y muchas veces vemos que Pablo Iglesias adelanta un par de días antes lo que al final termina asimilando el propio presidente del gobierno, con claras reticencias de una parte del gobierno que ve que que el Partido Socialista tenía que mantener su propia estrategia y no hacer seguidismo de temas claves con relación a Pablo Iglesias. Parece que el Consejo de Ministros no se celebra los martes o los viernes, sino en esas reuniones face to face, cara a cara, que celebran, según se cuenta, los jueves, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, que son al final los que marcan la estrategia, ¿no? Paco Rosell, director del Mundo, gracias y buenas noches.